Damasco, dice la palabra de Dios. Este sermón es el sermón más largo que predicó Jesús. Si los míos son largos, este fue súper largo. Duró dos capítulos con 29 versículos. Este sermón, el famoso sermón del monte, donde Jesús puso las leyes del reino, puso las leyes de esta cultura del reino. Así que lo que vamos a escuchar ahora son leyes, pero leyes de una cultura, ¿verdad?, que no se puede contaminar, de una cultura que es poderosa, cultura de reino. En esa cultura de reino, hermanos, Dios hace milagros sorprendentes. Dios hace milagros imposibles. Dios hace milagros poderosísimos. En esa cultura de reino, cuando tú vives en esa cultura de reino, Dios te quita el vicio, Dios te quita la enfermedad, Dios te quita el problema, Dios te arregla tu situación por muy difícil que sea. Así es que en esta preciosa tarde yo te desafío, si no vives en esta cultura, métete a la cultura de reino. En esta preciosa tarde, métete en esa cultura. Si tu mujer no se quiere meter, métete tú primero. Si tu marido no se quiere meter, métete tú primero. Si tus padres no se quieren meter, métete tú primero. Si tus vecinos no se quieren meter, métete tú primero. Si tus familiares no se quieren meter, métete tú primero, porque después te van a seguir. Porque en esa cultura de reino, Dios te embellece, Dios te honra, Dios te bendice con milagros sorprendentes. Así que vamos a leer las leyes de esta cultura de reino. Dijo Jesús: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, mire, aquí está: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos, dijo Jesús, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué palabra, hermano, más poderosa esta. Cultura de reino. Gloria a Jesús. Cultura de reino. Dios nos ha llamado a vivir en esta cultura de reino, ¿verdad? Porque esta cultura es la que nos hace a nosotros vivir vidas transformadas por el poder de Jesucristo. Vidas poderosas por el poder de Jesucristo. Según aquí este capítulo, hermano, Jesús vino a la tierra para enseñarnos a vivir en una cultura de reino, no en una cultura de un país, sino en una cultura de reino. Amén. Y por eso que nosotros los cristianos, ¿verdad?, aunque somos de un país, pero dice Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, donde está Cristo sentado. Gloria al Señor. Ya mi cultura ya no es de un país, ahora mi cultura es de reino. Por eso es que ahora ya no lo puedo saludar a usted. ¿Qué húbole? ¿Qué onda? ¿Verdad? Y unos saludos bien malcriados que usaba uno. Ahora mi saludo es: Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermana. Dios te guarde, Dios te proteja. Esa es una cultura de reino. Ese es un saludo de reino. Cuando usted le dice a alguien: Dios te bendiga, lo está bendiciendo. Le está diciendo: Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Entonces, hermanos, en esta cultura
¿verdad? No hay enfermedad que no pueda ser sanada. En esta cultura no hay vicio que Dios no pueda quitar. En esta cultura no hay maldición que Dios no pueda arrancar de tu vida. En esta cultura hay buenas noticias. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso dice en Mateo 6, 19 y 20. Mire, dijo Jesús. Qué lindo pasaje este, Mateo 6, 19 y 20. Pasaje poderoso. Dijo Jesús: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros terrenales son inciertos. Dice el verso 20: si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y mira el 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si Dios es tu tesoro, hermano, tu corazón va a estar en Dios. Si los dólares son tu tesoro, tu corazón va a estar en los dólares. Si el trabajo es tu tesoro, tu corazón va a estar en el trabajo. Si la enfermedad es tu tesoro, tu corazón va a estar en la enfermedad. Pero Jesús dijo, ¿verdad? No hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Diga conmigo: cultura de reino. Cultura de reino. En esta cultura de reino siempre habrá una necesidad, pero es una necesidad buena. ¿Sabe cuál es? La necesidad de buscar de Dios. Siempre habrá una necesidad. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta necesidad es buena. Los que viven en esta cultura de reino, ¿verdad? Ellos viven con una necesidad. No pueden vivir sin leer la palabra. No pueden vivir sin orar. No pueden vivir sin hablarle a alguien del amor de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche, y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que hacen? Cuando tú vives en la cultura del reino, hermanos, todo lo que haces prospera. Porque todo lo que haces es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 34:10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, dice, no tendrán falta de ningún bien. Los que viven en la cultura del reino, Dios les provee todas sus necesidades. Gloria al Señor. Cuando vives en la cultura del reino, hermanos, siempre habrá necesidad espiritual que te llevará a buscar la presencia de Dios. No vas a poder vivir sin la presencia de Dios. En los momentos difíciles de tu vida no vas a buscar a deprimirte, a desanimarte, vas a buscar la presencia de Dios. Número 2, no existe palabra tristeza o necesidad cuando tú vives en la cultura del reino, porque tienes un Dios que se llama Jehová Jireh. No existe la palabra tristeza o necesidad en la cultura del reino, porque tenemos un Dios que se llama Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Mi Dios proveerá. Miren, esta cuarentena doblada llevamos ya. Mi Dios ha proveído. Porque cuando vivimos en la cultura del reino, Dios provee. Dios manda los cuervos. Dios manda la bendición. ¿De dónde? Yo no sé. Pero cuando tú vives en esta cultura del reino, no existe la palabra tristeza o la palabra necesidad. Por eso es que usted no tiene que dar lástima, tiene que dar envidia, hermano. Nunca haga lástima de un cristiano. Nunca haga lástima de un cristiano, porque ese cristiano tiene un Dios que se llama Jehová Jireh. ¿Cuántos tienen ese Dios? Yo tengo ese Dios. Jehová Jireh me ha guardado de tantos accidentes, me ha guardado de problemas económicos, me ha guardado de problemas matrimoniales, me ha guardado de problemas con los hijos, me ha guardado de problemas con los hermanos,
Me ha librado de las garras del diablo, hermanos, infinidades de veces. Porque yo tengo un Dios que se llama Jehová Jireh. ¿Puede aplaudirle ahí donde está? Diga conmigo, Jehová Jireh. Ese es el Dios que yo alabo. Cultura de reino. Poderoso Dios. Número 3. La humildad es premiada por Dios en la cultura del reino. Porque en la cultura del reino no hay orgullosos. Porque toda la gloria es para Dios. Por eso Jesús, cuando le lavó los pies a los discípulos, les dijo: ustedes me llaman Señor y bien lo hacen porque lo soy. Pero yo no vine para ser servido, yo vine para servir. ¿Qué le estaba enseñando? A ser humilde. No hay orgullosos, hermano. Este saco no me puede hacer orgulloso a mí. Entre más humilde seas, Dios más te va a usar. Si eres orgulloso, bájate de esa nube, hermano, porque si te caes el porrazo va a ser bien grande. Te va a pasar la de Cornelio Reina, ¿verdad? Bájate de esa nube. Porque la humildad es premiada en la cultura del reino. Entre más humilde seas, Dios más te usa. Por eso dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él te va a exaltar desde cuando fuere su tiempo. Bájate de esa nube. Número 4, la cultura del reino. Los ojos no están puestos en lo temporal, sino en lo eterno. Cuando yo vivo en la cultura del reino, yo vivo, hermano, pero mis ojos no están puestos en lo terrenales, porque yo voy de pasada de este mundo. Miren, nosotros tuvimos 16 años en una iglesia, en un templo. Nos corrieron. Apenas vamos a ir a otro templo al volver. Seguro tuvieron miedo que se los quitáramos, nos corrieron. Pero no somos, hermanos, de este mundo. No podemos tener la mirada en cosas terrenales. Tenemos que tener la mirada en lo eterno. La casa no va a caber en el ataúd. El montón de chunches que tienes guardados ahí en tu casa no van a caber en el ataúd. Solo una carne muerta y un montón de huesos que se van a engusanar son los que van a caber. Porque en la cultura del reino Dios provee. No nos vamos a llevar nada cuando nos muramos, porque mi Dios allá tiene cosas mejores que ojos no han visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. No te afanes en las cosas de este mundo. No vivas solo para ella. Pon en la balanza lo terrenal y lo espiritual. No es que vas a vivir como un vago sin trabajar, no. Número 5. En la cultura del reino, la palabra restauración es una palabra que tiene sentido y propósito. Porque cuando tú te metes en la cultura del reino, Dios restaura tu vida, restaura tu familia, restaura tu matrimonio, restaura tu salud, restaura tu finanza. Porque ahora tu papá se llama Jehová Jireh. Él es tu proveedor. Él te provee un trabajo. Él te provee milagros. No dice el Salmo 103. Él es el que el que perdona todas tus iniquidades, dice. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te quita todas las mañas. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Él es el que nos rejuvenece, dice, como el águila. Está hablando de una transformación. Entonces, cuando vives en la cultura del reino, Dios te restaura con un sentido y propósito que tiene para tu vida. Por eso se acuerda la prédica que prediqué el miércoles: sacado del anonimato. Dios te sacó de aquello vano, de aquello vil, de aquello menospreciado, y te puso en un lugar de honor para cumplir una misión celestial que Dios te dio. Atrévete a vivir en esta cultura del reino. Ahí no hay vicios. Ahí no hay mal futuro. Ahí no hay vida vacía. Ahí el diablo te puede zarandear, pero no te puede matar. Porque las zarandeadas te hacen crecer, te hacen formar un carácter espiritual y te hace ser un hombre de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo te va a zarandear, pero yo ya lo haré mi Padre para que tu fe no te falte. O sea, la zarandeada va a ser buena porque te va a hacer hombrecito, para que aprendas a ser buen cristiano, para que no te quedes en un cristiano calientabancas, ¿verdad? Cultura de reino. No se trata de cuántos mensajes has escuchado hoy domingo. Mire, hay gente que este domingo ha escuchado, tal vez yo soy el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pastores que escuchas el día domingo. No se trata de cuántos mensajes escuchas, sino cuánto cambias y obedeces. Porque hoy en día la gente, hermano, se moja: ya escuché 5 pastores.
10 pastores. Y no cambia. ¿De qué sirve? Puedes saber la Biblia de punta a punta como el diablo que se la sabe toda. Como dice allá Santiago 2:19, tú crees que Dios en uno bien hace, también los demonios creen y tiemblan, dice. No se trata de cuánta Biblia sabes, no se trata de cuántos sermones escuchas, no se trata si sabes griego o hebreo, se trata de obedecer a Dios. Diga conmigo, háblame, Señor. Dígalo, no tenga vergüenza, hermano. Yo no lo estoy viendo, Dios lo está viendo. Porque hay gente que se mofa, ¿verdad? Decir yo sé esto, yo sé otro, pero no cambia. No se trata de eso, hermano. En la cultura del reino se trata de obedecer a Dios. Se trata de obedecer a Dios. Gracias, Jesús. Qué poderoso es nuestro Dios. Los 70, cuando Jesús mandó a aquellos 70, ¿sabe qué? Los mandó, dice, de 2 en 2. ¿Sabe qué les dijo? Vayan a las casas, a las ciudades, a las aldeas, a las regiones, a los pueblos, y lleven esta cultura de reino. Si llegan a un lugar donde hay enfermos, sanen los enfermos. Si hay a un lugar donde hay endemoniado, libérenlo. Si hay un muerto, resucítenlo. Jesús los mandó a que llevaran la cultura del reino. Gloria a Jesús. Qué hermoso, hermanos. Cultura del reino. Lleven esta cultura a los hogares. Por eso la iglesia primitiva, ellos vivían en una cultura de reino en los hogares. Declaramos que en las casas de nosotros, hermanos, se va a vivir una cultura de reino donde no se van a ver novelas, donde no se van a ver películas mundanas, donde no se va a escuchar música mundana, donde no se van a escuchar malas palabras, donde no habrá pleitos ahí entre la familia. Declaramos en el nombre de Jesús que tu casa se va a convertir en una casa de cultura de reino, no en una habitación de demonios. Si eres cristiano, hermanos, activa la cultura de reino en tu casa. Enséñales a tus hijos a amar a Dios. Lee la palabra. Hoy no hay excusa. Dios te tiene sentado casi 80 días ya para que le enseñes la Biblia a tus hijos. Nosotros aquí ya terminamos el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y estamos terminando Zacarías, y vamos a entrar a Ezequiel en la otra semana. Cultura de reino. Donde hay cultura de reino no hay sinvergüenzadas. Porque Dios tiene identidad y propósito para cada uno de nosotros. Métete en la cultura del reino y no te salgas. Métete. En la cultura del reino no hay chismes, no hay críticas, no hay falta de perdón. En la cultura del reino hay obediencia a Jehová nuestro Dios. Ya no vives de lo que la gente dice de ti, sino que tú vives para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: si yo agradara a los hombres, entonces no soy siervo de Dios, porque con la gente, con toda la gente nunca puede quedar bien uno. Pablo dice: con Cristo estoy crucificado, dice allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino. En el libro de los Hechos, en todos los hogares se vivía en la cultura de reino. Todas las cosas, dice, las tenían en común. Bebían con sencillez de corazón y alababan a Dios. Qué lindo, hermano. Ahí no se miraban novelas. Ahí no se miraban películas mundanas. Ahí en esas casas no se hablaba en mal de los cristianos, porque vivían en una cultura de reino. Hoy los hijos miran cómo los padres hablan en mal de los pastores, hablan el mal de los líderes. Ellos tienen Biblia aquí, pero no la tienen acá, en el corazón. Cultura de reino. Qué lindo es nuestro Dios. Ahí no se miraban novelas, ahí no habían malas palabras, ahí no habían películas mundanas. Qué tremendo, hermano. Ahí no se hablaban el mal de los hermanos. Ahí no habían amuletos. Ahí no tenían una cola de conejo para llamar la suerte. Ahí no habían granos de arroz en la mesa para que viniera la bendición. No, en la cultura del reino, hermano, lo único que hay es algo que dice Jehová Jireh.
Dios es mi proveedor. Dice que todas las cosas estaban unánimes y vivían con sencillez de corazón. En la cultura del reino somos gobernados por lo que la palabra de Dios dice. No porque el hermano chismoso dice, la hermana criticona dice, no. En la cultura del reino mi corazón es gobernado por la palabra de Dios. Por eso decía David en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios que alumbra lo que está oscuro en mi vida y me cambia y me transforma. Por eso David decía en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque David era gobernado por una cultura de reino. ¿Cómo el joven va a ser gobernado en una cultura de reino? Dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con ir a la universidad? No, más ateo se va a hacer. Dice con guardar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estos jóvenes aquí adoran a Dios y aquí están? Si yo les digo, vienen el lunes, vienen. Si vienen el martes, vienen. Si vienen... ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, han guardado su camino en la palabra de Dios. No crean que solo cantan, conocen Biblia. Usted los pone a orar, oran. Los pone a leer la Biblia, la leen. Y tenemos varios jóvenes en la iglesia así, jovencitas también. Dios bendiga a los jóvenes que hacen la diferencia. Entonces eran gobernados por la palabra. En la cultura del reino yo soy gobernado por la palabra de Dios. Número 2, en la cultura del reino yo soy gobernado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo soy gobernado. Dice Hechos 4:31. Mire, la iglesia primitiva era gobernada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado en aquella casa que estaba, en el lugar en que estaban, dice, congregados, tembló. Y todos, no dice algunos, mire, ahí estaban las suegras. Todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque eran gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿cómo anhelamos eso en los hogares hoy en día? Que cuando oremos, hermano, los hijos no estén durmiendo. ¿Quiere usted que los hijos les dé sueño? Póngalos a leer la Biblia en la noche. Ya se quieren ir a dormir. Enciéndale el Nintendo, llegan a medianoche, madrugan. Están en la madrugada y ahí están, no se duermen. Porque ellos quieren vivir en una cultura mundana, diabólica y satánica. Los padres roncando y los hijos viendo televisión. El diablo ahí educándolos. ¿Se fue o está ahí? Oh, ahí está. Cultura de reino. En la cultura del reino soy gobernado por la palabra. Soy gobernado por el Espíritu Santo. Y número 3, en la cultura del reino, hermanos, somos gobernados por la presencia de Dios. Mire, qué leyes que el mundo no tiene. Ningún país de una nación tiene. Ningún país es gobernado por la palabra de Dios, es gobernado por el Espíritu Santo, es gobernado por la presencia de Dios. Miren lo que dice Hechos 4, 29 y 30. Si alguna nación se atreviera a ser gobernado por estas leyes espirituales, dice Hechos 4, 29 y 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas. La iglesia estaba siendo atacada por el diablo. Mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, quiere decir con todo poder, que hablen tu palabra. Y mira el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por eso dice la Biblia que en tu presencia hay plenitud de gozo, porque ahí hay milagros, ahí hay señales, ahí hay prodigios, ahí hay más manifestaciones del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo quiero vivir en la cultura del reino. En la cultura del reino no. La cerveza no te puede dominar. El cigarro no te puede dominar. La pornografía no te puede dominar. La mujeriada no te puede dominar. Diga conmigo, quiero vivir en la cultura del reino. Métete, porque cuando tú te metes se van a meter tus hijos, tu mujer, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu suegra, y todos
vas a contaminar a todos aquellos que viven alrededor de ti. Por eso Josué dijo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Porque te vuelves contaminante de la cultura del reino. Porque en la cultura del reino Dios te bendice, Dios te hace milagros, Dios te prospera. Hermanos, y cuando Dios está bendiciendo a alguien, ¿quién no va a querer ser cristiano? Todos. Qué tremendo. En la cultura del reino no hay malos pensamientos. En la cultura del reino tus malos pensamientos no te pueden gobernar. Tus emociones caídas no te pueden gobernar. Tus sentimientos caídos no te pueden gobernar. Tu propia voluntad no te puede gobernar. Por eso en Filipenses 4:8 dice: en esto pensad. Miren lo que pensamos cuando vivimos en la cultura del reino. Filipenses 4:8: en todo lo bueno. Por lo demás, hermanos, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando tú vives en una cultura del reino, hermanos, tus pensamientos están alineados con Dios. Por eso dice en 1 Corintios 2:16. Ahí está la clave, porque puedes pensar de esta manera. Porque en 1 Corintios 2:16, el Señor es el que guarda y gobierna tus pensamientos. Por eso dice ahí: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Mire qué hermoso esto. Por eso que hay un versículo en Colosenses, dice que el Señor guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vivimos en la cultura del reino, hermanos, vivimos con la mente de Cristo, no con la otra mente. Mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad tienen que ser gobernados por la cultura del reino. Qué tremendo. Qué maravilloso es esto. ¿Por qué cree que en el pueblo de Israel Dios llevó al pueblo de Israel a Egipto 40 años? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que ellos vivieran en la cultura del reino. ¿Por qué cree que lo llevó al desierto? Porque en el desierto no hay televisión. En el desierto no había, hermanos, entretenimiento del mundo. En el desierto no había vida light. En el desierto no habían McDonald's. En el desierto no habían tacos de carne asada. No habían pupusas. Ahí no habían baleadas. Ahí el desayuno, el almuerzo y la cena dependían del cielo. Y Dios tiraba la comida en el desayuno. Algunos incrédulos guardaban para el mediodía y se les engusanaba porque pensaban que no iba a haber almuerzo. Dios fue fiel 40 años porque Dios quería enseñarles la cultura del reino. Les crecía la pata y les crecía el zapato. Les crecía la panza y les crecía el vestido. 40 años, dice la Biblia, sus vestidos no se envejecieron. Y ni aún hacía que el pueblo, hermanos, quiso entender los milagros de Dios, como hay algunos hoy en día. Mire, hay gente que empieza a estar, hay gente que prefiere estar viendo pornografía en este momento que estar escuchando a un hombre que ni saben quién soy yo. Porque dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hay un engaño satánico. La gente anda buscando entretenimiento. La gente a veces quiere ver mejor un partido de fútbol. La gente quiere ver mejor un cantante de rock. La gente mejor quiere que en vez de escuchar una predicación a veces. Hay gente que está aburrida de escuchar predicaciones. Ay, dice, otro pastor. Peor si piden dinero por Facebook, hermano. Más tierra les echan. Porque hay gente que así, la gente que no vive en la cultura del reino, cuando piden dinero en una iglesia les molesta tanto. Mas ellos no saben que toda su vida han servido al diablo. Y es tremendo eso. El diablo te gastó todo tu dinero. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dio? Nada. Mire qué lindo esto es lo que le voy a decir. Diga conmigo: Señor, que mi casa sea una casa de cultura de reino. Dígalo, declárelo. Si no la tiene, declárelo. Diga: Señor, que mi casa llegue a ser una casa de cultura de reino, donde no hay alcohol, donde no hay cigarros, donde no hay cerveza, donde no hay pornografía, donde tú serás el centro de ese hogar, donde tú vas a vivir en medio de ese hogar. Decláralo, hermano. Cuando tú vives en la cultura del reino, tu declaración es poderosa. Dijo David en el Salmo 101:
versículo 3. Mira este versículo, le voy a enseñar el Salmo 101:3. David vivía en una cultura de reino. Le costó entrar, pero entró. A muchos nos va a costar, como a mí me costó. Hermanos, yo tuve que escuchar a dos ancianos que llegaban a mi casa todos los lunes por varios tiempos para que yo pudiera escuchar. A mí los viejitos me caían mal cuando llegaban a mi casa porque iban a hablarme de Dios, pero me metí a la cultura del reino y no me salgo. Aunque el diablo se levante contra mí, dice Isaías 59:19, pero también el Espíritu Santo se va a levantar con bandera de victoria para detener los planes del diablo que tiene para mi vida. Porque los planes que Dios tiene para mi vida son planes de bien y no de mal. Los planes que van a seguir en mi vida son los planes de Dios, no los del diablo. Dijo David en el Salmo 101:3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra, dice, de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Mire, David no le gustaba la amistad de cristianos mediocres. David dice: yo aborrezco a los que se desvían de Dios habiéndolo conocido. Corazón perverso se apartará de mí, no conocerá al malvado, dice. Mire el verso 6. Salmo 101:6. Mis ojos pondré, aquí está hablando el Señor, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, esta es la cultura del reino. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mire, hermano, si un cristiano no vive en la cultura del reino, no debería tener privilegios en la iglesia. No debería, porque no va a dar mucho fruto. ¿De qué sirve que sepamos Biblia, pero no vivimos en la cultura del reino? Tremendo el rey David. Entonces, en esta cultura del reino, mi salud depende de Dios. Diga conmigo: en la cultura del reino, mi salud depende de Dios. No de la medicina que el doctor te va a dar. Si no, los millonarios no se murieran. Mi salud depende de Dios. Dice el Salmo 118:17. La cultura del reino, si yo me enfermo, mi salud depende de Dios. No moriré, dice el salmista, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No te vas a morir si vives en la cultura del reino. El coronavirus no te puede matar. Si vas en el avión, no se puede caer. Si el diablo tiene planes para ti, tiene que fracasar Satanás, porque Dios tiene un plan contigo. Mi salud depende de Dios. Proverbios 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. ¡Qué tremendo! Apártate del mal. Teme a Jehová, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios se convierte en Jehová Rafa para ti, que significa Dios es mi doctor, Dios es mi medicina. Dice que Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. Gloria a Dios. Jeremías 33:6. Estamos hablando de la salud, en la cultura del reino. Tu salud depende de Dios. Mire lo que Dios dice en Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La enfermedad no te va a matar. Te van a decir que tenés cáncer, no te va a matar, porque dice Dios que Él traerá abundancia de paz sobre ti cuando venga la enfermedad. Traerá abundancia de verdad sobre ti. Te va a revelar, dice, la medicina, y los curaré. Si estás enfermo, hermano, agarra ese versículo para ti. Dile: Señor, declaro que Jeremías 33:6 se va a hacer realidad en mi vida. No voy a morir.
Éxodo 23, 25 habla que en la cultura del reino tu salud depende de Dios. Tu salud depende de Dios. Éxodo 23, 25. Mire qué poderoso este pasaje. Gloria a Jesús. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y mire el pago, ahí viene el pago cuando servimos a Dios. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice Jehová. ¿Cómo lo ve? La cultura del reino, hermanos, hay salud. Número 2, cuando vivo en la cultura del reino, mi economía depende de Dios. No necesito hacer tranzas para suplir los gastos de la casa. No necesito estar metido en la mafia para suplir los gastos de la casa. En la cultura del reino, mi economía depende de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es que Dios le dijo a Elías cuando vino aquella hambruna a Samaria: vete 3 años y medio. Lo mandó 6 meses allá al arroyo de Querit. Le dijo: ahí voy a mandar cuervos que te den comida por la mañana y por la tarde. Y después lo mandó a una viuda allá en Sarepta. No lo mandó donde una millonaria. Lo mandó donde una viuda que tenía el último bocado de pan. Le dijo: ahí vas a comer 3 años donde esa viuda. Y cuando llegó donde la viuda le dijo: dame de comer a mí primero, porque lo había para un plato nada más. Y la viuda creyó en la palabra. Dijo: bueno, si tú lo dices. Preparó la torta y se la dio a Elías. Y dice que cuando Elías miró que aquella viuda respondió, puso las manos de Elías en el aceite y en la harina. 3 años, hermano. No fueron 80 días, no fue una cuarentena doblada, donde una mujer que no tenía comida, Dios mandó al profeta Elías y le dijo: ahí te voy a alimentar, donde esa viuda 3 años. Y solo tenía el último chorrito de manteca y el último huevo tal vez para hacer una tortita. 3 años se comió en esa casa. Gloria a Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Mi hermano, cuando alguien llegue a su casa, dele de comer, no es atacaño. No esconda la cena. Haga 2 platos, y solo había hecho uno, de 2 saque uno. Haga como hacía mi mamá, que de un huevo comíamos como 6. Un pedacito de huevo, un pedacito de cuajado, un poquito de frijoles, un poquito de arroz, un poquito de aguacate, un poquito de crema, un poquito de requesón, y de ahí que era un hontan buffet. Nunca faltó la comida en esa casa. Mi economía depende de Dios. Noé construyó un barco que estaba valorado en $4 millones sin ni un 5. Dios le dijo: Noé, vete allá a la montaña de Ararat, vas a construir un barco. Y no era un cayuco, hermano, no era una lanchita, era un barco de 3 pisos. Si fuera uno de los de nosotros, Señor, ¿y será que Bill Gates me va a traer los? Bill Gates no da nada. A los cristianos no les da nada, a los impíos les da. Y Dios le proveyó $4 millones. Dios le dijo a David: Salomón, tu hijo, me va a construir un templo, y va a ser de puro oro, de todo tipo de piedras preciosas. Y Salomón lo construyó. Dios proveyó todo. Diga conmigo: mi economía depende de Dios. Hermano, Dios va a suplir para que tus hijos estudien en las universidades. Dios va a suplir esa beca. Tienes que creerlo. Si es un joven que me está escuchando, créelo. No dejes de estudiar por falta de dinero. Es tener mente de hormiga enana. Sirve a Dios, créele a Dios, y Dios te va a suplir tu necesidad. Te lo dice un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Yo aquí en mi casa no saco cuenta cuánto gasto al mes porque salgo corto, pero todos los meses se paga y todavía sobra. Siempre hay, porque cuando tú vives en la cultura del reino, Dios te bendice. Mire lo que dice Ageo 2:8. Cultura del reino. Por eso Dios le proveyó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, para que ellos aprendieran a vivir en esa cultura de reino. Y ni aún así, imagínense, ellos entendieron el mensaje. Ageo 2:8, mire lo que dice ahí: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si de Dios es la plata y de Dios es el oro,
quién le vamos a ir a pedir nosotros? A Dios. Y Dios se va a encargar de mover cielo y tierra para mandarte tu milagro. Ahorita, ¿quién volvió Dios? Al gobierno. Mire, ahí le llegan su chequecito a algunos. Algunos ni quieren regresar a su trabajo porque les está yendo bien. 600 pesos semanal más los que les dan. No quieren trabajar. Imagínense si antes no podían dejar de trabajar una semana. No sé si me está entendiendo, pero bueno, espero que agarre la onda, ¿verdad? Qué tremendo. Diga conmigo, mi economía depende de Dios. El Salmo 68, 19. Mire qué lindo este salmo. Mi economía depende de Dios. Bendito el Señor, dice el salmista. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Esa palabra Selah habla de una persona que no le hace falta nada. Como quien dice, relájate, hermano. ¿Verdad? Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Diga conmigo, ese es el Dios que yo sirvo. El Salmo 65, 11 habla de beneficios. Hermano, está hablando de beneficios completos. En este país la gente que trabaja con el gobierno tiene muchos beneficios. Imagina los que trabajamos para el rey. Salmo 65, 11 dice: tú coronas el año con tus bienes y con tus nubes destilan grosura. Está hablando a aquellos que vivimos en la cultura del reino, que Dios te colma de beneficios y corona el año con tus bienes y tus nubes destilan, dice, grosura. Mire qué poderoso es nuestro Dios. Proverbios 15, 6. Estoy enseñándole, mi economía depende de Dios. Mi economía depende de Dios. Y después Proverbios 15, 15. Dice, en la casa del justo. ¿Quién es en la casa del justo? Aquel que vive en la cultura del reino. El justo es el que vive en la cultura del reino. En la casa del justo, dice, hay gran provisión. Ahí hay de todo, hermano. Hay gran provisión. Pero turbación, dice, en la ganancia del impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no quiere nada con Dios. ¿Qué hay ahí en esa casa? Turbación. Ahora mire Proverbios 15, 15. Proverbios 15, 15. Se me ha ido el tiempo, pero me faltan 2 páginas, tengo que terminarla. Todos los días del afligido, dice, son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, dice. Nosotros no esperamos el día sábado para estar contentos, hermanos. Comienza el lunes, mañana estamos bendecidos, porque usted vive todos los días. Por eso hay un canto que dice: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. No es que no hay problemas en la casa, pero es que tu gozo no depende de tu mujer, no depende de tus hijos, no depende de tu trabajo, no depende de tu marido. Tu gozo depende de que tú vives en una cultura de reino. Qué tremendo. Mira el Salmo 65, 5. Este me encanta, es uno de mis favoritos. Salmo 65, 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No está hablando solo de los judíos, hermano. De cualquier tribu, pueblo, lengua o nación que usted sea, Dios lo bendice si usted se mete a la cultura del reino. No necesita andar el guacalito ese aquí que andan los judíos. No necesita andar aquí el talí que se ponen ellos. No. Con tremendas cosas, dice, nos responderás tú en justicia. Aún los que viven aquellos en los más remotos confines del mar, Dios les proveerá. ¿Cuántos esperan tremendas cosas? Dios es un Dios de repentes, hermano. Mire, Dios no te avisa cuando te va a bendecir. La bendición te puede caer el lunes, te puede caer el martes, te puede caer el miércoles, te puede caer el jueves, te puede caer el viernes. Por eso el profeta Habacuc dice: espérala, 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 porque de que te llega, te llega. Por eso dice el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová.
Y Él me oyó y me sacó, dice, del pozo de la desesperación, y oyó mi clamor. Y dice el verso 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y mire el 3, que poderoso: lo metió en la cultura del reino. Puso luego en mi boca ese cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermano. Número 3. En la cultura del reino no solo mi salud depende, no solo mi economía, mi vida espiritual depende de la cultura del reino. Mi mente, mis emociones, mi voluntad, mis sentimientos. Debemos de ser hijos, hermanos, que manifestemos la cultura del reino. Qué tremendo. Los problemas, hermanos, de las naciones, la iglesia tiene la solución. La iglesia tiene la solución sobre los problemas que hay en las naciones. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se manifiesta? Porque no somos sensibles al Espíritu Santo. Cada cristiano tiene un llamado a reflejar un grado de madurez espiritual en esto de la cultura del reino. Cada cristiano. El reino de los cielos tiene una cultura, y para que se manifieste tenemos que aprender a vivir en esa cultura. Si usted no vive en esa cultura, hermano, usted no mirará milagros. La calidad de vida que usted y yo anhelamos vivir depende de obedecer a Dios. ¿Oyó eso? La calidad de vida que usted y yo anhelamos vivir depende de obedecer a Dios. ¿Cuál es el gobierno de la cultura de Dios? El gobierno teocrático de Dios. La iglesia primitiva vivía en el gobierno teocrático de Dios. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto 40 años porque Dios quería que vivieran en el gobierno teocrático de Dios. Teo quiere decir Dios, crático quiere decir gobierno, el gobierno de Dios. Por eso es que Dios no estuvo de acuerdo cuando el pueblo de Israel pidió un rey, y Dios le dijo a Samuel: déjalo. Si ellos quieren un rey humano, está bien, pónselo, porque no te han desechado a ti, le dijo a Samuel, sino a mí. Y ellos pidieron un rey porque no querían ser gobernados por Dios. Porque la cultura del reino, hermanos, tiene requisitos. Nadie quiere ser gobernado por las leyes de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué vivimos fracasados siendo cristianos? Porque no estamos siendo gobernados por el gobierno de Dios. Cultura del reino es hacer la voluntad de Dios. Un cristiano que no vive en la cultura del reino, hermanos, no mirará los milagros de Dios. Tres cosas que Dios quiere que permanezcamos. Número 1, en su palabra. En su palabra. Dijo Jesús en Juan 15:7: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tres cosas que Dios quiere que permanezcamos. Número 1, en su palabra. Hay gente que desde hoy no va a volver a leer la Biblia hasta el otro domingo, que escuchen otra vez, ¿verdad? Facebook Live a otros predicadores. Hay gente que ya no lee la Biblia, solo se acostumbró a ver predicadores de Facebook. Diga conmigo: ese soy yo. Lea la Biblia, hermano. Aquí está, mire. No se acueste sin leer un capítulo diario. El éxito permanece en la palabra de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con un hermano que me dice: qué bonito sermón predicó, pastor. Pero si no te cambia, ¿a qué sirvió? Yo prefiero que no te guste mi sermón, pero que te cambie. Porque hay mucha gente que le da halagos a uno: qué bonito sermón, pero no cambiaste, hermano. No se trata si el sermón estuvo bonito, se trata de obedecerlo. Número 2, Dios quiere que permanezcamos no solo en su palabra, sino también en su amor.
Qué tremendo. Que permanezcamos en su amor. Dice 1 Corintios 13:4. Dios quiere que permanezcamos en su amor. Hay creyentes que ya no tienen amor. Dios quiere que permanezcamos en su amor. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es antaxioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo puede, todo lo soporta. Dios quiere que permanezcamos en su amor, ¿verdad? Y número 3, Dios quiere que permanezcamos en el fruto del Espíritu Santo. En la cultura del reino yo tengo que ser gobernado por la palabra, tengo que ser gobernado por el amor de Dios. Tiene que permanecer en mí el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Si ese fruto no permanece en ti, hermano, tú andas en una cultura a saber de a dónde, ¿verdad? Porque aquí se le pegan las culturas a uno. Los hijos de nosotros no quieren hablar español. Hey, what's up? How you doing? What do you want? Ellos no quieren hablar español. Enseñe el español a sus hijos, hermano, para que sean de doble bendición. Gálatas 6:9 dice: Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de vivir en amor. No te canses de hacer el bien, hermano. A su tiempo, dice la Biblia, segaremos si no desmayamos. 4 cosas que el diablo va a usar para sacarte de la cultura del reino, porque el diablo es experto en sacarnos de la cultura del reino. Por eso el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano caído hoy en día que dejó de congregarse? ¿Por qué cree que hay tanto cristiano en pecado hoy en día en las iglesias? Porque el diablo lo sacó de la cultura del reino. Número 1, una persona que vive ofendida es un cristiano que el diablo ya lo sacó de la cultura del reino, porque ahora esa persona va a envenenar a mucha gente. Una persona ofendida, hermanos, trae un veneno, ¿verdad?, que contamina mucha gente. Cuando tú vives ofendido, ya no vives en la cultura del reino. Y el diablo te sacó de la cultura del reino. Número 2, cuídate de las crisis, porque las crisis te hacen desconfiar de Dios. El diablo te dice: te vas a morir. El diablo te dice: no te vas a levantar. El diablo te dice: tus hijos no van a conocer a Dios. Sácale la lengua y repréndelo en el nombre de Jesús. No desconfíes de Dios en las crisis, hermano. No desconfíes de Dios en las crisis. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios aprendieron a confiar de Dios en las crisis. Número 3, la depresión te puede sacar de la cultura del reino. Increíble la cantidad de gente que vive deprimida hoy en día, porque viven derrotados, porque viven deprimidos. Tal vez por un mal ejemplo, tal vez porque se cansaron. Viven deprimidos. En esta cultura del reino no te puedes deprimir, hermano. Si no tienes fuerzas, dice la Biblia, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí la pila que carga tu batería se llama Espíritu Santo. Y número 4, el pecado también viene para arruinar los propósitos de Dios en nuestra vida. Miren, no importa las ofensas, no importa las crisis, no importa la depresión, el pecado resiste, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. Juan resistió, Juan el Bautista resistió, Esteban resistió, Pablo resistió, Pedro resistió, y sus amigos, Daniel resistió a sus amigos. Pero el diablo no lo sacó de la cultura del reino. Y aquí es donde se cumple Isaías 59:19 en esta lectura. Isaías 59:19. Ya voy a terminar, no se me asuste.
Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el diablo, el enemigo, como río, mas el Espíritu de Jehová, dice, levantará bandera de victoria contra él. Resiste a Satanás. La Biblia dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, pero resistió. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros, dice, huirá. Qué poderoso, hermano. Cuando vivimos en la cultura del reino, los milagros son reales, los cambios son reales, se aprovecha bien el tiempo. Qué tremendo. Hay personas que han malgastado toda su vida en vicios, en entretenimientos. Vivieron 70, 80 años. Hermanos, si voltean a ver para atrás y ellos dicen: ¿pero qué hice con mi vida? La desperdiciaste en vicios, en pecados, y ahora no tienes nada. Y como dice Eclesiastés capítulo 6 versículo 3, ¿de qué le sirve, dice, al hombre? Mire este pasaje, Eclesiastés 6:3. Dice ahí el gran sabio Salomón, de aquellos que viven en vicios: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviera muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma, dice, o sea, si ese hombre no vivió en la cultura del reino, si su alma, dice, no se sació del bien y también careció de sepultura, un abortivo, dice, hubiera sido mejor. ¿Qué te sirve venir a la tierra, hermano? Tener dinero, tener mujeres, tener hijos, tener cosas materiales, si no quisiste nada con Dios. Un abortivo, porque por lo menos en el abortivo te hubieras ido al cielo, porque ya era una vida. Un aborto, todos niños que se han abortado, la bendición es que allá van a estar en el cielo. Hay una película de una muchacha, ¿verdad?, que cuando llegó al cielo encontró a su hijo allá. Le dijo: pero yo te aborté. Sí, le dijo, pero Dios me trajo al cielo. ¿Cómo se llama esa película? El cielo es real. El cielo es real. Esa película está bonita. Para aquellas que quieren abortar, tienes que ver esa película. Que un abortivo recibió a su mamá allá en el cielo y le dijo: ¡mi mamá! No, le dijo: yo no tuve hijos. ¿Cómo no? Le dijo: tú me abortaste. Qué pedrada para aquellos médicos. Se van a ir a la olla más caliente, el infierno, por andar chupando con esa aspiradora a esos niños que tienen vida. Tremendo. Hay personas que miran atrás y se preguntan: ¿qué he hecho con mi vida? La respuesta es: nada. Qué tremendo, hermano. Nada. Imagínense, le diste a Satanás toda tu vida en vicios, en deleites y en pecados. Echaron su dinero en sacos rotos. Mire, hay una historia que a mí me impacta, no sé si será verdad, pero dicen que gloria a Dios. Oh, ahí está. Gracias, hermano Mauricio. Dicen que cuando el joven rico, Jesús lo miró, le dijo: sígueme. Y dice que el joven rico, ¿verdad?, la cultura de él era lo terrenal, porque su mirada estaba puesta en el dinero. Pero leí un comentarista que me dejó un poco pensativo. Dice que el joven rico es el endemoniado gadareno. Y yo me pongo a pensar, pero ¿de dónde este hombre sacó esto? Y mencionaba unos pasajes, ¿verdad?, que me llaman la atención. Porque en Marcos 10:21 dice que cuando este joven decidió no seguir a Jesús, mire lo que pasó en Marcos 10:21. Me llamó la atención de esto. Dice: ¿será verdad? Porque lo deja en suspenso a uno. Dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Mirándole, no es una mirada así, hermanos, rápida. Cuando dice mirándole, lo miró detenidamente, miró la miseria que había en este joven. Dice que mirándole, le amó. Le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda,
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Mire qué tremendo. Jesús le dijo: hay algo que no te deja entrar en la cultura del reino, y es porque todavía vives con la mirada puesta en lo terrenal. Le dijo: reparte lo que tienes y dáselo a los pobres. No tenía nada delante de Dios, hermano. Era una miseria, era una propina comparado a lo que Dios le estaba ofreciendo. Dios le estaba ofreciendo el reino de los cielos. Ahora vamos a leerlo hasta el 27, porque quiero que entienda, ¿verdad?, con lo que decía este comentarista, que el joven rico, dice, es el endemoniado gadareno. Lo deja en suspenso a uno. Usted discierna, ¿verdad? No me haga caso lo que yo le digo. Usted discierna la palabra, porque la palabra hay que imaginarla. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía, dice, muchas posesiones. Ya no solo era riqueza, dólares. Dice el 23: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y mire el 24: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pero aquí viene la clave. Dice, bueno, sigue diciendo Jesús: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Oiga, esto es una exageración, hermano. Esto es una figura del lenguaje que se llama hipérbole. Habla de una exageración para enseñar que para Dios nada hay imposible. Porque Dios sí puede meter un camello por el ojo de una aguja. Pero dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, dice, en el reino de Dios. Y aquí viene la clave. Mira el 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y dice el 27: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, pongámosle que ese rico, joven rico, era el endemoniado gadareno. ¿Se salvó el endemoniado gadareno o no se salvó? ¿Fue imposible para Dios que un rico se salvara? No, porque Dios le puede quitar la riqueza y llevarlo a un estado de miseria para salvarlo después. Ahora mire, ese endemoniado gadareno fue tan bendecido, hermano, que Dios lo mandó y le dijo: te vas a ir de misionero por 10 ciudades. Te vas a ir por toda Decápolis. Decápolis, Deca quiere decir 10 y polis quiere decir ciudades. Jesús le dijo: no te puedes ir conmigo, yo te quisiera llevar, pero tú te vas a quedar de misionero en Decápolis, en todas estas 10 ciudades. Y le vas a contar a la gente lo que yo he hecho contigo y cómo tuve misericordia de ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué esperar que Dios te lleve a vivir en una vida miserable para que le entregues tu vida? ¿Por qué ahorita, así como estás de bendecido, con tus manos buenas, con tus pies buenos, con una juventud por delante, por qué no le entregas tu vida a Dios hoy que estás joven? ¿Por qué esperar llegar a viejo? ¿Para qué esperar que el diablo te quite tu salud? ¿Para qué esperar que el diablo te quite tu dinero para entregarle tu vida a Jesús? Métete en la cultura del reino. Cierro con este pasaje. Salmo 90:12. Salmo 90:12. Mire qué pasaje más lindo este, hermano. Se le acredita a Moisés este salmo. 90:12. Grábese este versículo. Dice: enséñanos. Enséñanos. Es una oración. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón de esa sabiduría. Enséñanos, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos amigos y hermanos, Señor, que nos miran. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy vivimos en una cultura, ya no de un país, sino en una cultura del reino. Padre, en esta cultura requiere obedecer la palabra de Dios. Requiere ser sensible al Espíritu Santo. Requiere ser sensible a tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a todos aquellos hogares que nos están mirando de todo el planeta Tierra, Señor. Bendigo a esa mujer, bendigo a ese varón, bendigo a esos hijos, bendigo a esa familia, bendigo tu salud, bendigo tu finanza, bendigo tu vida espiritual. Declaro, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que mi hermano, que mi hermana vivirá en una cultura de reino, Señor, en una cultura, Padre, donde todos los días vivimos para agradar a Dios. Cuando me acuesto, cuando me levanto, dice el salmista, tú aconsejas a mi conciencia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, saca la enfermedad de aquellos que están enfermos. Saca los vicios de aquellos que están atados por el alcohol, por el cigarro, por la cerveza, por la pornografía, por la mujeriada, por la vanidad, por el orgullo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Señor, declaro, Padre, que esa cultura del reino, Señor, penetra a través de estos medios de comunicación. Declaro que ese matrimonio no se va a perder. Declaramos que esos hijos van a servir a Dios. Declaramos, oh Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos vas a sacar de ese pozo, de ese charco, Señor, de ese vómito. Nos vas a sacar y nos vas a sentar en lugares de honor. Satanás será avergonzado como fue avergonzado en ese endemoniado gadareno. El diablo pensó que ya lo tenía, pero llegó Cristo Jesús solo por ese hombre ahí a la ciudad de Gadara, solo a libertar a este hombre, porque él dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Hermana, tal vez para ti es imposible. Tal vez ya te derrotaste. Hermano, tal vez estás desanimado. Pero yo te digo hoy, tú puedes estar desanimado, pero Dios no. Tú puedes estar triste, pero Dios no. Vamos a hacer la diferencia. Métete en la cultura del reino. Tus hijos te van a seguir. Los vas a perder por un tiempo. A lo mejor se van a hacer tus enemigos. No importa. Métete a la cultura del reino. Tal vez hoy tienen dinero. Tal vez ahorita no tienen necesidad. Pero un día se van a acordar de tus palabras. Y van a decir: aquella vieja tenía razón. Aquel viejo tenía razón. Mi mamá, cuando yo tenía 7 años, le dijo a un hombre: este niño, le dijo, va a ser un sacerdote de Jehová. Mi mamá no iba a una iglesia. Mi mamá no leía la Biblia. Ella solo sabía el Salmo 91 nada más. Y ella dijo un día: este niño, dijo, va a servir a Dios. No será borracho. No será un fumador. No será un hombre mujeriego. Él va a ser un hombre que va a servir a Dios. Murió mi mamá. Y apenas había recibido a Cristo yo cuando ella murió. Tenía 1 año de ser cristiano. Pero ella murió con la convicción que su hijo quedaba en las manos de Dios. Hermano, entrégale tus hijos al Señor. Tal vez ahorita están rebeldes y no quieren nada con Dios. Entrégale tu esposa al Señor. Tal vez está dura. Entrégale tu esposo al Señor. Tal vez ahorita no quiere nada. Entrégaselo al Señor. Dios vino a libertar. Dios vino a liberar. Dios vino a sanar. Dios vino a quitar el luto. Vístete de novia. Iglesia, vístete de novia, porque el novio viene pronto por ti. La iglesia es la novia de Cristo. Es la novia de Cristo. Y Él va a venir por nosotros. Gracias, Señor. Si no has recibido a Cristo, hazlo. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor, gracias por hablarme a través de este hombre. Perdona todos mis pecados. Perdóname porque he desperdiciado mi vida en vicio, Señor. Pero en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor, renuncio a las obras del mundo.
Renuncio a las obras del diablo. Renuncio, Señor, a los deseos malos de mi carne. Y me entrego a ti, en cuerpo, en alma y en espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento. Y no lo borres jamás, para que cuando yo muera, vaya al cielo. Y si estás enfermo, di conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, sana mi enfermedad en este momento. Tú eres mi Jehová Rafa. Es mi doctor. Tú eres mi doctor, tú eres mi medicina. Sáname, Señor. Sana a mis hijos, sana a mi familia. Físicamente, materialmente y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El miércoles estaremos en un Facebook Live, ¿verdad? Que tengan una linda y preciosa semana, y declaramos que este mes de junio que viene será un mes que vamos a vivir con cultura de reino en nuestros hogares. Si tienes cosas malas en tu casa, sácalas y tíralas a la basura. Sácalas. Dile: no más cultura del mundo, cultura de reino habrá en mi casa. Y vas a empezar a ver los beneficios de Dios. Te queremos mucho y Dios te bendiga ricamente.